Gracias. Me gustaría comenzar orando, claro está, pero que sea alguien de ustedes el que nos guíe en oración. ¿Quién dice yo? ¿Algún cristiano que ore? Sin miedo, hermanos. Dale, Luigi. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, hoy recibida a través de este mensaje, por medio de nuestro pastor. La verdad que confronta nuestras vidas, Señor. Te doy las gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por hablar al corazón y a todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros. Has extendido tu mano, Señor, de una forma, de una manera que no logramos, no alcanzamos a entender, Señor, con cuán grande amor, Señor, nos has amado. Nosotros siendo débiles, nosotros siendo sucios, Señor. Tú, Señor, nos has limpiado, nos has lavado. Ahora por tu gracia somos tu pueblo, Señor. Hemos sido hechos hijos tuyos, Señor, apartados para un día, Señor, morar por la eternidad. Padre, te pido en esta hora, nos guíes en este estudio. Nuestro deseo, nuestro anhelo es conocerte más, Señor, para poder vivir más en integridad, Señor. Negarnos a nosotros mismos, conocerte más a ti, Señor. Este es nuestro deseo y tu palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcamos y a Jesucristo a quien has enviado, Señor. Te damos las gracias, Padre. Háblanos a través de nuestro hermano Gabriel, Señor, que transmite el mensaje tal como tú quieres que tu pueblo lo escuche, Señor. Que no sean palabras de hombre, Señor, sino por medio de tu Santo Espíritu lo guíes, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que han dispuesto sus corazones el quedarse, Señor. Yo creo también que es su anhelo conocerte más, Señor, para poder vivir más como hijos tuyos, Señor. Muchas gracias. En el glorioso nombre de tu Hijo. Amén. Gracias, Luigi. Muy bien, hermanos. Entonces, la semana pasada comenzamos una de las doctrinas fundamentales. ¿Se acuerdan cuál era? No. ¿Cuál era la doctrina general? O sea, el encabezado, pues. No. La persona de Jesucristo, ¿verdad? Ese es el encabezado general. Y de ahí se desprenden tres enseñanzas, ¿verdad? ¿Cuál fue la enseñanza que vimos la semana pasada? La encarnación y las dos naturalezas. ¿Quién de manera muy sencilla, no espero que desechen todo el estudio bíblico, pero quién de manera muy sencilla me puede decir qué significa eso? La encarnación y las dos naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. Norma. Que era necesario que Jesús se encarnara porque la naturaleza humana fuimos los que pecamos en contra de Dios, entonces tendría que pagar esa condición, la ira de Dios, pero eso es en lo humano. Y que Jesús era 100% Dios porque nadie de nosotros podía soportar la ira de Dios, sino que tenía que ser alguien santo, 100% santo y solamente Jesucristo. Ok, excelente, Norma. ¿Alguien más, hermanos, que pueda añadir? Lidia.
Sí, vimos en resumen que el Dios glorioso de la segunda persona se encarnó, se despojó a sí mismo de su gloria, mas no de su deidad ni de sus atributos. Y la naturaleza humana fue añadida a su naturaleza divina. Excelente. Y ninguna se excluía, sino que se trabajaban en conjunción. Me llamó la atención lo que se dijo de que todo lo que Jesús hizo, lo hizo con sus dos naturalezas en perfecta armonía, que ninguna anuló a la otra en ningún momento. Así es. Y incluso en el momento de su ascensión al cielo, pues Él subió y permanece hoy en día con esas dos naturalezas y ahí pues está ejerciendo ese sacerdocio a nuestro favor. Excelente. Muy bien, con eso quedó completo. Muy bien, hermanos. Entonces, la semana pasada vimos esa parte de la doctrina, ¿verdad? La encarnación y las dos naturalezas. Ahora, el día de hoy vamos a ver la segunda, que es vida y ministerio terrenal, ¿sí? Y la próxima semana vamos a ver muerte, resurrección y reinado. ¿Sí, hermanos? Entonces, la verdad es que les soy honesto, no logré el objetivo de hacer las dos en una sola. No sé si yo estoy pecando, espero que no, pero yo me esfuerzo en estudiar la escritura y pues todo esto me dio para una enseñanza el día de hoy. Así es que me voy a tener que extender otra semana, ¿verdad? Para ver la muerte, resurrección y reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día de hoy, viendo la primera parte de nuestra declaración de fe, dice, recuerden que ahí están los versículos, para el que guste puede irlos buscando y en el momento que yo les indique, lo pueden decir, ¿sale? Es libre, pueden ser niños, niñas, adolescentes, jóvenes, abuelitos, abuelitas, etcétera, ¿sale? Papás y mamás, todos. ¿Salen, hermanos? Entonces dice la primera parte, como el Hijo encarnado de Dios, nuestro Señor Jesucristo inauguró el reino de Dios, cumpliendo los propósitos salvíficos de Dios y todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de aquel que iba a venir. Y aquí, hermanos, nosotros empezamos a conectar la enseñanza pasada, que es el hijo encarnado, ¿verdad? Con la encarnación. Y la estamos ahora conectando con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay una conexión allí. Y entonces, esta declaración de fe empieza recordándonos lo de la semana pasada, el Hijo encarnado de Dios, y nos conecta con la inauguración del reino de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice, inauguró el reino de Dios. Es decir, hermanos, que la venida del Hijo encarnado de Dios marcó el punto culminante en la historia de la salvación. ¿Sí? El ministerio de Jesús, recordemos esto, se llevó a cabo según el programa soberano de Dios. El rey había venido con el fin de iniciar su reino. Porque para que haya un reino, tiene que haber ¿qué? Un rey. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Y entonces, este reino, en esta instancia, es un reino invisible. Es un reino espiritual. Pero que un día, y esa es nuestra gloriosa esperanza, un día se manifestará en un reino físico y terrenal. ¿Sí, hermanos?
En su primera venida, el Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, predicó las buenas noticias de salvación y en consecuencia estableció su reino ¿en dónde? En nosotros. ¿O no es así, hermanos? Es lo que estamos viendo en Efesios. ¿Sí estamos de acuerdo? Él estableció su reino espiritual en nuestros corazones, de todos los que creen en Él, en Jesús. Así es que el reino de Cristo, hermanos, está avanzando. ¿Sí estamos de acuerdo? Está avanzando incluso ahora, cuando los pecadores como nosotros llegan a la fe salvadora en Él y son sacados del dominio de las tinieblas y llevados al reino gobernado por el Hijo de Dios. El Rey gobierna y reside en los corazones de aquellos que le pertenecen. ¿Sí, hermanos? Y recordemos que ese reino avanza, por decirlo de esta manera, un alma a la vez, ¿verdad? Digo, no quiere decir que es literal, es para que veamos cómo es que el reino de Dios avanza. Nunca se ha detenido. Dice la misma palabra que Dios siempre está trabajando. Él nunca ha tomado un descanso. Y es en ese reino, hermanos, que todo creyente empieza a vivir en el momento que recibe al Rey, a Jesucristo. Cuando lo recibes como tu Señor y Salvador. ¿Sí, hermanos? Con la encarnación de Dios, el Hijo, se estaban cumpliendo lo que dice acá, los propósitos salvíficos de Dios. Porque, hermanos, hemos de recordar que todas las promesas mesiánicas de salvación del Antiguo Testamento están realizadas ¿en quién? En Jesucristo. ¿Sí? Todas se hicieron posibles por Él y por su obra. Por consiguiente, hermanos, la obra redentora es netamente de Dios. Él la efectuó y la ofrece al hombre gratuitamente. La parte que corresponde a los hombres, ¿qué es? Como ayer no sé por qué Dios me llevó a estar predicando de esa manera. Le decía, es que una vez que el evangelio le predicas, decía, solo hay de dos, puedes hacer dos cosas, o lo aceptas o lo rechazas. El mensaje, ¿verdad? Si lo rechazas es para tu condenación, según Juan 3:17. Si lo aceptas es para tu salvación, Juan 3:16. ¿Sí, hermanos? Entonces, la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos simplemente es aceptar eso. Además, hermanos, algo muy importante, todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de aquel que iba a venir también fueron cumplidas en él. Por tal motivo, Jesucristo mismo afirmó en Lucas capítulo 24, versículo 44, diciendo lo siguiente, que era necesario. Hermano, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera cumplido una de esas profecías? No hubiera sido el Cristo, así de sencillo, ¿verdad? Y Dios hubiera quedado como un mentiroso. Por eso es que dice Cristo afirmando que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés
en los profetas y en los salmos. Es decir, ¿ustedes saben qué significa eso? Exacto, en todo el Antiguo Testamento. En lugar de decir todos los libros del Antiguo Testamento, ¿cuántos son? No, esos son del Nuevo. 27, del 39 del Antiguo Testamento. Se resumen en ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese es todo el Antiguo Testamento. Y hermanos, voy a tratar de ilustrar esto, pero también necesito que ustedes usen su imaginación para que vean este dato curioso que encontré. La probabilidad de que solo ocho profecías se cumplan en la vida de un solo hombre, de acuerdo a la probabilidad, a las estadísticas, y ustedes sabrán, yo no me metí tanto en eso, pero dice alguien bien estudioso de eso, que esa probabilidad es 1 en 10 a la 17. Es decir, es muchísimo, ¿verdad? Pero para ayudarnos un poquito, fíjense en este ejemplo. Imagínense eso. Echen a volar su imaginación. Tienen que tomar como una moneda de plata. Está como de este vuelo, ¿no? Más o menos, o un poquito más grande. Y tienen que repartir una moneda en todo el territorio de Texas, de Estados Unidos. ¿Sí? Que son 696.241 kilómetros cuadrados. Es demasiado territorio. ¿Sí? Entonces imagínense, tienen que poner una moneda en todo el territorio para llenar todo este territorio con monedas de plata. ¿Sí? Ok, pero esperen, hay más. Tienen que hacerlo de tal manera que al apilarlas puedan estar en 2 pies, es decir, 60.96 centímetros. O sea, no solamente es cubrir la superficie de todo Texas, que son cerca de 700,000 kilómetros cuadrados, sino que aparte es apilarlas de tal manera a que lleguen a 61 centímetros. ¿Sí? Ok, con eso en su mente. Ahora, tienen que agarrar una de esas monedas, marcarla y ahí aventarla donde caiga. ¿Sí? Luego, tienen que vendar los ojos de una persona, ¿sí? Un voluntario entusiasta que diga, no, yo sí la voy a hallar, ¿ok? Y tiene que viajar para que pueda elegir esa moneda de plata. ¿Qué probabilidad hay que suceda eso, hermanos? Bueno, así de difícil sería que un solo hombre pudiera cumplir esas profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, no se cumplieron 8 profecías, se cumplieron, de acuerdo a ciertos estudiosos, se han cumplido 300 profecías. ¿Quién pudo lograr eso? Solo Dios. Solo alguien que fuera Dios, hermano. Nadie más. Ningún ser humano sería capaz de hacer lo que estaba escrito en la palabra de Dios para que se cumpliera. Solo alguien que fuera Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a ver, vamos a ver antes de ir allá unos pasajes para que podamos ver esta verdad. ¿Quién tiene Mateo 12, 28? Perdón, se me trabó la lengua. Mateo 12, 28. El que lo tenga, levante su mano para que pase ahí el hermano.
Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está. El Señor Jesucristo inauguró el reino de Dios. Hechos 4 del 11 y 12. Hechos 4, 11 al 12 dice, entonces Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿O no? Dado a los hombres sin letras y del vulgo. Que Se podamos ser salvos, ¿no? Ok, hasta ahí. Luego tenemos Juan 5:39, que apunta hacia esta última parte, cumpliendo los propósitos salvíficos y las profecías. ¿Quién lo tiene? Ricardo. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, excelente. Gracias, hermanos. Entonces, a través de esos pasajes y otros que les voy a mandar, ahí podemos confirmar lo que estamos estableciendo en nuestra declaración de fe, hermanos. Siguiente parte de la declaración dice que son las profecías. Una de las profecías, no vamos a ver todas, hermanos, porque si no nos llevamos todo el año. Solamente estas. Jesucristo es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el profeta como Moisés, el sacerdote según el orden de Melquisedec, el hijo de David, el siervo sufriente y el Mesías designado por Dios. Ahora, hermanos, ejemplo de este cumplimiento lo vemos en que Él es la simiente de la mujer. ¿En qué parte se acuerdan ustedes que eso fue profetizado? Génesis 3, ¿verdad? En la caída de Adán y Eva, ¿sí se acuerdan? Donde se menciona la hostilidad inclusive perpetua entre quién y quién. Entre Satanás y la mujer, ¿verdad? La simiente y su simiente. Entonces, y también dice la palabra que de ella saldría la simiente. ¿Y qué iba a ser esa simiente? Aplastaría, ¿verdad?, la cabeza del diablo, una herida mortal que significa la derrota total. Y esto se llevó a cabo ¿en dónde, hermanos? Exactamente, en la cruz, cuando el Mesías triunfó decisivamente sobre el diablo. Y el hecho de que es llamado la simiente de la mujer, uno de los comentaristas decía que puede sugerir su nacimiento virginal, lo cual se cumplió con María, ¿verdad? Es impresionante, impresionante, hermanos. Si yo a veces les prometo algo a mis hijos y a la semana ya no puedo cumplir, ¿verdad? ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Y todas las cosas que tuvieron que acontecer para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Es impresionante. Solamente alguien que es Dios pudo cumplir su propia palabra, ¿sí? Y eso vemos entonces su cumplimiento en que Jesucristo fue engendrado, dice la palabra, por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y noten, hermanos, la bondad de Dios. Si ustedes, yo no lo había percibido, pero si ustedes leen Génesis, cuando Dios empieza
le pregunta a Adán, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Y dice Adán bien sabiamente, ¿verdad? La esposa que tú me diste. Y luego le pregunta a Eva, ¿verdad? ¿Y qué dice? La serpiente, nada más le faltó decir que tú hiciste. ¿Ah? Pero cuando Dios, hermanos, empieza a hablarles, primero, ¿con quién empieza? Bueno, después de eso, ¿con quién habla? Y le dice, esta te herirá. Con la serpiente, ¿verdad? Así es que, hermanos, fíjense la bondad de Dios, ahí lo vemos, en que antes de que pronuncie las palabras de juicio hacia el ser humano, hacia Adán y Eva, ¿qué hizo? Prometió al Mesías. Fíjense la bondad de nuestro Dios. Al prometer al Mesías antes de pronunciar la sentencia. ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué tenemos, hermanos? La simiente de Abraham. Y recordemos que la promesa de Dios a Abraham fue incondicional. No dependía en absoluto de las obras de Abraham. Dios sencillamente acordó dar a Abraham una simiente. ¿Y esa simiente quién es? Cristo. Y aunque Abraham no tenía hijos, creyó a Dios, dice la Escritura. Y creyendo con ello también en el Cristo que vendría. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Qué dice la Escritura que sucedió cuando él creyó? Le fue contado por justicia, es decir, Dios lo justificó. Y Mateo muestra su cumplimiento cuando abre su evangelio mencionando en el primer capítulo a Jesucristo como ¿qué? Hijo de Abraham. Eso ustedes lo pueden leer, ahorita lo vamos a leer en un momentito. Ahora, hermanos, en tercer lugar, vemos en Jesucristo el profeta como Moisés. Y hermanos, Moisés era reverenciado por los judíos como su primer y más grande profeta. Eso ustedes lo pueden leer en Deuteronomio 34. Consideraban a Moisés inclusive como un tipo de Cristo. Y Dios habló con Moisés cara a cara, y los judíos consideraban que el profeta venidero, a quien Moisés describió en términos de uno semejante a él, pero mayor, tendría que ser el Mesías. Así es que cuando Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vosotros, entre vuestros hermanos como a mí, no se estaba refiriendo a semejanza de carácter o de capacidad, sino que en semejanza en el sentido de que ambos habían sido levantados por Dios. ¿Sí? Por eso es que dice, Él le levantará a él como me levantó a mí. ¿Sí, hermanos? Y eso se cumplió en Jesucristo. Y en cuarto lugar, hermanos, aunque no voy a profundizar, hermanos, en todo esto, con eso ustedes pueden profundizar más, porque si no, si nos llevamos más tiempo. En cuarto lugar, tenemos que Jesucristo es ¿qué? El sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, ningún ángel con su poder sobrenatural podría servir como un sumo sacerdote. No se puede. Solo hombres con las debilidades propias de la humanidad podían servir en ese oficio. Eso lo pueden leer en Hebreos capítulo 5 y capítulo 7. La posición de sumo sacerdote, hermanos,
En el sistema levítico solo podía ocuparse por nombramiento oficial y ningún hombre podía nombrarse a sí mismo como sacerdote, como sumo sacerdote. El llamamiento de Dios estaba limitado ¿a quién? A Aarón, ¿verdad? Y sus descendientes. Nadie fuera de la familia de ellos podía servir en el tabernáculo ni en el templo. Y hermanos, Jesucristo demuestra su aptitud como sacerdote debido a su designación divina. Y su humanidad manifiesta y sus requisitos requeridos en cuanto a su designación. Recordemos que tenía que ser de origen ¿qué? Divina. Para ser ese sumo sacerdote, tenía que ser Dios el que lo designara. Y fue un llamamiento santo, hermanos, y soberano, y nada tuvo que ver con la genealogía humana. Involucraba inclusive una mejor relación que cualquier sacerdote terrenal jamás hubiese tenido. Porque nuestro sacerdote es el unigénito Hijo de Dios, eternamente engendrado. ¿Sí, hermanos? Y la frase según el orden de Melquisedec contrasta con el sacerdocio levítico. Y eso es muy importante. Porque bajo la ley, Dios designó a los varones de la tribu de Leví y de la familia de Aarón como sacerdotes. Su sacerdocio de ellos era asunto de parentela y terminaba con la muerte. El sacerdocio de aquel personaje misterioso, y que no me voy a meter en eso, ¿verdad? De Melquisedec, fue designación soberana de Dios. ¿Por qué? Porque no fue heredado de sus padres. No hay ninguna mención de que su sacerdocio comenzara o terminara. De estas y otras maneras, hermanos, el sacerdocio de Melquisedec fue superior al de Leví. Melquisedec era un prototipo del Señor Jesús. El sacerdocio de nuestro Señor Jesús, hermanos, no fue asunto de parentela, porque si no, no hubiera podido ser el sumo sacerdote. Pues él era de la tribu de, ¿cuál tribu era? Ya le iba a decir, ¿de cuál tribu era, hermanos? Jesucristo, de Judá y no de Leví. Su sacerdocio, por tanto, fue establecido por un soberano y eterno decreto de Dios. Y puesto que vive para siempre en el poder de una vida indestructible, su sacerdocio nunca terminará. Y eso es glorioso para nosotros, hermanos, porque eso significa que Jesucristo intercede por nosotros. Y eso es algo que nos debe de consolar, hermanos, y llenarnos de esperanza. Inclusive me acuerdo de un estudio que escuchaba en donde dice, mira, hermano, no te frustres, no te amargues. Si a lo mejor tu hermano te dice que va a orar por ti, pero no ora, se le olvida, se nos olvida, perdón. Recuerda esto siempre, el Hijo de Dios está a la diestra del Padre intercediendo todos los días por ti. Y Él nunca se le olvida tu nombre. Esa es la mayor consolación. Pero eso tampoco nos exime de estar orando unos por otros. Tampoco digan, pues ahí está Jesús, ¿para qué me quiere a mí? No, bueno, Dios estableció que tenemos que orar unos por otros. ¿Sí, hermanos? Muy bien. En quinto lugar, hermanos, vemos este cumplimiento de que Jesús es el hijo de David. ¿Sí se acuerdan de esos pasajes? Por ejemplo, Pedro afirmó en el primer sermón cristiano del que tenemos referencia en el día del Pentecostés que él es el hijo de David. Pablo dice que Jesucristo
fue descendiente de David según la carne. Y el autor de las epístolas pastorales, que es Pablo, nos exhorta a recordar que Jesucristo es descendiente de David. ¿Sí, hermanos? Y repetidamente vemos en muchos pasajes, por ejemplo, después de la curación de un hombre ciego y mudo, la gente exclamó: ¿será este aquel hijo de David? La mujer de Tiro y de Sidón, no sé si se acuerdan, le pedía que Jesús ayudara a su hija y le llamó hijo de David. Los ciegos que clamaron a Jesús cuando le llamaron, ¿qué decían? Señor, hijo de David. Y fue como hijo de David cuando las multitudes lo saludaron. ¿Sí se acuerdan? En ese pasaje de la entrada triunfal a Jerusalén, que le decían hijo de David, le llamaban Jesús hijo de David. Y los judíos, hermanos, era un pueblo a la expectativa de ese hijo de David. Nunca olvidaban y nunca podían olvidar que eran el pueblo escogido de Dios. Y aunque su historia era una larga serie de desastres, y aunque eran un pueblo sometido, nunca olvidaron su destino. Y ese era el sueño de la gente del pueblo, que algún día vendría a este mundo un descendiente de David que los conduciría a la gloria que ellos creían que les pertenecía por derecho. Así es que también el hijo de David es un título mesiánico con el que describe al Mesías como figura humana, como un libertador bajo cuya dirección se esperaba que fueran cumplidas las antiguas promesas de Dios a favor de Israel. Y hermanos, no sé si se acordarán de esto, pero un milenio antes de Jesucristo, Dios había hecho un acuerdo incondicional con David. Y ese acuerdo incondicional era que un reino, prometiéndole, un reino que permanecería para siempre y un linaje que gobernaría para siempre. Y este pacto está cumplido en Cristo. ¿Y por qué digo, hermanos? Porque Jesucristo es el heredero legal al trono de David a través de José. ¿Sí, hermanos? Y digo legal porque José no fue su papá de Jesús, pero legalmente lo fue. ¿Sí? Pero la simiente real de David fue a través de María. Y por cuanto Él vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo, su reino permanecerá para siempre y reinará eternamente como el mayor hijo de David. Y Jesús unió en su persona las únicas bases para la pretensión al trono de Israel, tanto la legal como la lineal. Y por cuanto Él sigue viviendo, hermanos, no puede haber otro pretendiente al trono de David. Así es que no puede venir otro Mesías que no sea Jesús, obviamente. ¿Sí, hermanos? Por eso la importancia de este cumplimiento del Hijo de David. Siguiente, hermanos, tenemos el siervo sufriente. 8 siglos antes de Cristo, hermanos, no sé si se acordarán del pasaje de Isaías. ¿Qué capítulo es? A ver, 53. En ese pasaje, Isaías se refirió de una forma increíblemente certera a los hechos de la crucifixión, hermanos. Es increíble la precisión. Inclusive palabras que tenían que decir y se cumplieron. Pero más importante aún, Dios habló del propósito de esa cruz.
Cristo cargó algo más que nuestros pecados en su sufrimiento y muerte. Porque, hermanos, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo no tenía que sufrir como lo hizo para expiar nuestras culpas. Una profecía así es sorprendente. ¿Quién creería, hermanos, que Dios decidiría salvar a su pueblo mediante un siervo humilde y sufrido en vez de un rey glorioso? ¿Quién creería eso, hermanos? Nadie. Por eso los fariseos no lo creyeron. Ellos creían en un rey todopoderoso, aunque es todopoderoso, pero que llegara haciendo aspavientos de su poder, ¿verdad? Destruyendo a sus enemigos, aniquilándolos, así como algunos, los hijos del trueno decían: ¿quieres que hagamos descender, ¿verdad?, fuego del cielo, Señor? Ellos querían un rey de esa manera, un rey a lo José Alfredo, creo que era cuando dice: sigo siendo el rey. Ellos querían ese tipo de rey, pero Jesús no era ese tipo de rey. Por eso es que escapa de nuestra imaginación. La idea es contraria al orgullo humano, hermanos, y a la manera de pensar del mundo. Sin embargo, Dios trabajaba y trabaja a menudo en formas inesperadas, ¿o no es así, hermanos? La fortaleza del Mesías se muestra a través de su humildad, de su sufrimiento, de su misericordia. No había nada en la apariencia física de este siervo sufriente que fuera atractivo, hermanos. Pero aún cuando Jesús no atraía por su apariencia física, trajo salvación y sanidad. Y mucha gente calcula mal la importancia de la vida y obra de Jesús y necesitan, hermanos, necesitan cristianos que para señalar su extraordinaria naturaleza. Este varón de dolores lo despreciaron y rechazaron los que estaban a su alrededor, y hasta el día de hoy, hermanos, sucede lo mismo. Algunos lo rechazan porque se le oponen, y otros desprecian a Cristo y su gran don de perdón. Yo les pregunto a los que estamos aquí, ¿tú lo rechazas o aceptas a ese Cristo? Ahora, hermanos, Isaías nos habla del porqué de su sufrimiento. Si ustedes lo leen, no vamos a leer el pasaje porque es todo, en todo viene. Pero Isaías nos dice que ese sufrimiento era para ser nuestro perfecto sumo sacerdote. Jesús tenía que sufrir personalmente nuestro dolor y sufrió para llevar nuestros dolores y enfermedades y para ofrecernos paz y sanidad. Ciertamente la expiación de nuestros pecados, hermanos, constituye nuestra mayor necesidad, pero Dios enviar a su Hijo a sufrir y morir proveyó más que una forma de escapar al juicio. Dispuso el inmediato comienzo de una vida abundante, como nos lo dice Juan capítulo 10. El sufrimiento del siervo, hermanos, es parte del plan de salvación de nuestro Dios. No se le escapó ni siquiera eso de las manos. Y por último, vemos el Mesías designado por Dios. Es una declaración breve, hermanos. En una declaración breve de Pedro, vemos este cumplimiento cuando dice que Él es el Cristo de Dios, en Lucas 9:20. Es decir, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, aquel que Dios mismo eligió para ser profeta, sacerdote y rey, tal como le indica la frase posesiva,
de Dios, donde dice designado por Dios. Toda persona que rechaza a Jesús, hermanos, y esto es grave, toda persona que rechaza a Jesús, el Mesías de Dios, está maldita. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Y merece el castigo más severo, según Hebreos capítulo 10, versículo 29. Por eso el que se nos urge, hermanos, ir y predicar el evangelio. ¿Sí, hermanos? Por el tiempo me voy a saltar los versículos, ahí de todos se los voy a mandar para que vean que todo esto se cumple de acuerdo a la Escritura. ¿Hasta ahí alguna duda, hermanos, de lo que hemos visto? ¿No? Sé que hay cosas muy nuevas y que luego saltan de nuestro entendimiento, pero estaremos orando para que Dios dé gracia y puedan comprender completamente. Dice la siguiente parte de nuestra declaración de fe: como tal, Él fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y vivió una vida sin pecado. Eso lo vimos inclusive en la semana pasada, ¿sí se acuerdan? En completa obediencia a su Padre. Jesús entró a una existencia humana completa, soportando las debilidades, las tentaciones y los sufrimientos comunes de la humanidad. ¿Sí, hermanos? Ahora, esta primera parte, y que híjole, hermanos, me costó casi un medio día, como que mi cerebro estaba taponeado ese día, no sé por qué. Estaba tratando de comprender esto y se me olvidó decirles al principio, ¿verdad? Que si ustedes piensan que a lo mejor yo tengo mucho conocimiento, no es así, hermanos. Simplemente por la gracia de Dios tenemos muchísimos hermanos que han dejado muchísimo legado de la palabra de Dios y con ello podemos aprender muchísimo, ¿no? Entonces yo le agradezco a Dios por todos esos hermanos que han edificado nuestras vidas, como es de los que me acuerdo más o menos, un William McDonald, un John MacArthur, un más reciente, bueno, también es John MacArthur, pero más reciente, Sugel Michelén, que me ayudó a comprender esta parte, ¿verdad? De el ungir, el ser ungido por el Espíritu Santo, y entre muchos otros comentarios, hermanos, que yo he hecho mano. Ahorita se me viene a la mente la teología sistemática de Wayne Grudem, también es algo muy bueno para poder entender todo esto que Dios ha hecho, ¿verdad? Y que como son declaraciones de fe, es mucha doctrina, como dirán por ahí, es mucha carnita, a veces es muy difícil de digerirlo, ¿verdad, hermanos? Pero gracias a Dios por esos hermanos que Dios nos ha dado y que podemos hacer uso de ellos, pero obviamente siempre dependiendo de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Entonces, si le dan gloria a Dios, dénsela a Él, no a mí, ni a los que nos paremos aquí. Entonces, hermanos, en esta primera parte, donde dice que Él fue ungido por el Espíritu Santo, no sé si se acordarán, luego que Jesús fuera bautizado en el Jordán, sucedió algo maravilloso, algo extraordinario. Después que Jesús fue bautizado, que subió del agua y los cielos fueron abiertos, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios descendió como paloma y vino sobre él, dice la Escritura en Mateo 3:16. Y para entender lo que pasó aquí, hermanos, es necesario retroceder un poquito al principio de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo, cuando Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder, dice que el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Y hermanos,
Esto es muy interesante y presten atención. Aquí el verbo hebreo movía significa literalmente revolotear como un ave. Y es interesante que los contemporáneos de Mateo, es decir, los que vivieron en los años que vivió Mateo, en el primer siglo, creían en el Antiguo Testamento. Pero ellos tenían en ese momento una traducción aramea. Y esa traducción traduce este pasaje de esta manera y que nos va a arrojar más luz en lo que está pasando en el pasaje de Mateo. Lo traducía de esta manera: el Espíritu de Dios voloteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma. Así es que de manera que es probable que los evangelistas quisieran conectar ambos eventos para mostrarnos que así como las tres personas de la Trinidad estuvieron envueltos en la primera creación, el Dios Trino estuvo presente en esta nueva creación en Cristo. Y por otra parte, este incidente era una evidencia de que a través de todo su ministerio, el Señor Jesucristo habría de depender en todo del Espíritu Santo. Y eso es que va a escapar de nuestra imaginación. Yo no se los puedo explicar de manera así tal cual, hermanos. Eso vuela mi cerebro. Porque recordando la semana pasada, dices, ay caray. Pero ahí ves la interacción entre la primera, segunda y tercera, ¿verdad?, persona de la Trinidad, en donde era una interdependencia. Nadie hacía las cosas como le viniera en gana entre ellos. Entonces eso evidenciaba que Jesucristo habría de depender en todo del Espíritu Santo. Jesús tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo en su humanidad perfecta para llevar a cabo la obra que Dios el Padre le había encomendado. Por eso es que en Isaías, en el capítulo 42, versículo 1, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y ahí vemos otro cumplimiento de la profecía de Dios. Jesús fue ungido, hermanos, por el Espíritu Santo para poder hacer todo lo que hizo durante los 3 años y un poquito más, no sé, 3 años y medio de su ministerio terrenal. El poder del Espíritu Santo se pudo ver en la vida de Jesús, en los milagros que empezó a hacer también. Como el expulsar demonios con solo una palabra y la curación de todos los que acudían a él. ¿Sí, hermanos? El Espíritu Santo estaba complacido de morar en Jesús y de habitarle, porque Jesús se deleitaba el Espíritu de Dios se deleitaba en la absoluta pureza moral de la vida de Jesús. Jesús tenía la unción del Espíritu Santo sin medida, y esta unción, de acuerdo a la palabra, dice que permaneció sobre él, lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 32. Y Dios ungió a Jesús con el Espíritu y con poder para permitirle dar cumplimiento a la profecía mesiánica que acabamos de escuchar de Isaías. Y Jesús fue ungido para ser profeta, sacerdote y rey de su pueblo. Y en consecuencia, como dice la declaración, vivir una vida sin pecado. El hecho de que Jesús fuera sin pecado, hermanos, quiere decir, y esto es muy importante, pongan mucha atención para que no lo entiendan de manera diferente. El hecho de que Jesús fuera sin pecado quiere decir que él conoció profundidades,
tensiones y asaltos de la tentación que nosotros nunca conoceremos. Lejos de ser su batalla más fácil, fue incalculablemente más difícil. ¿Y por qué, hermanos? Y esa es una lección para nosotros, y a mí me llevó a estarle pidiendo perdón a Dios durante varios tiempo en el estudio. Por esta razón, nosotros sucumbimos a la tentación mucho antes de que el tentador haya agotado todos los recursos de su poder. Esa es una realidad, hermanos. No conocemos, hermanos, no conocemos nunca lo más feroz de la tentación, porque nos rendimos mucho antes de llegar a este punto, y sea la tentación que sea. Pero Jesús, hermanos, fue tentado con mucha más fuerza, porque en su caso el tentador empleó absolutamente toda su astucia y su fuerza en dicho asalto. Pero Jesús, hermanos, no solamente llegó a nuestro límite, sino que mucho más adelante y no sucumbió. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todos los sentidos como nosotros. Imagínense, hermanos, ¿quién no quisiera casarse con Jesucristo en ese entonces? Díganme, si mi esposa se casó conmigo, ¿no? O sea, el peor ejemplo que puede haber, que no quisiera con Jesús, que era la perfección andante, hermanos. Era tan amable. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿ustedes creen que alguien no pudo darle en ese aspecto? Aunque la palabra no nos dice, ¿verdad? Pero imagínense tan solo eso. Decía, ándale, vamos a casarnos, mira. No, yo no. Y eso habla también para los solteros, ¿verdad? No todos los solteros se tienen que casar. Si es la voluntad de Dios, sí. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enfrentó hasta el punto más álgido, por decirlo de esta manera. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo no enfrentó, y eso es muy importante, no enfrentó la tentación con el obstáculo del pecado original. Jesús no cedió ni una sola vez, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en un sentimiento, ni acción, ni en omisión, hermanos, en nada. Porque, hermanos, ¿qué hubiera pasado si tan solo con un pensamiento Jesucristo hubiera pecado? No habría salvación, punto. Se acabó todo. Entonces, Jesucristo no se dio ni una sola vez. Fue perfectamente triunfador. Si no hubiera sido tentado como nosotros lo somos, hermanos, Jesucristo no podría simpatizar con nosotros en nuestras muchas tentaciones, como lo dice la Escritura. Pero si no hubiera sido perfectamente victorioso, no podría ayudarnos, sino que más bien estaría inclusive él necesitado de ayuda. Por esto mismo, hermanos, es que Jesucristo vivió en completa obediencia a su Padre. Jesús no hacía nunca lo que a él le parecía mejor. Y eso es una lección para nosotros también, hermanos. Que luego, pues es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a hacer aquello. Y la Escritura dice que Jesucristo no hizo nada que su Padre no le mandara hacer. Y nosotros sí hacemos lo que queremos, ¿verdad? Y el Hijo de Dios no. El Salvador, hermanos, estaba tan vitalmente vinculado a Dios el Padre que no podía actuar con independencia. No significa que no tuviese capacidad de hacer nada por sí mismo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sino que estaba tan estrechamente unido a Dios
que podía solo hacer las cosas que viese hacer a su Padre. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna duda en esa parte? Eso ya lo vimos, por eso no me voy a meter en esa parte. Ya lo vimos un poquito con esto y con las enseñanzas pasadas. Entonces no me voy a detener ahí. Pero vamos para que se despabilen un poquito, vamos a Lucas 4:18, para que se les quite el sueño. No a todos, a algunos. Lucas 4:18. ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Quién lo tiene? Ale. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Excelente, gracias Ale. Entonces ahí vemos esta parte de la palabra, ¿verdad? Fue ungido por el Espíritu Santo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Qué nos dice? ¿Alguien, hermanos? ¿No? Ahí, Dulce. Bueno, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está esa parte de la palabra, ¿verdad? De la escritura, de la declaración de fe, perdón, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y aquí vemos esta parte de nuestro Señor Jesucristo. Fue tentado en todo, soportó todo, las debilidades, todo. Por eso es que puede ser nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y por último, Juan 5:19, hermanos, ¿qué nos dice? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Excelente, entonces aquí está esta parte, ¿verdad? En completa obediencia a su Padre. Ahí vemos Jesucristo siempre haciendo la voluntad del Padre, siempre. Por eso es que vemos todas las profecías cumplidas. Y vámonos a la última parte y con esto ya terminamos el día de hoy, hermanos. Dice esta declaración: Él, que es Jesucristo, reveló perfectamente el carácter de Dios, enseñó con autoridad divina y absoluta veracidad, difundió el amor y la compasión de Dios y demostró su señorío por medio de obrar milagros y del ejercicio de prerrogativas divinas. Hermanos, Jesucristo, como ahí nos lo dice, reveló perfectamente el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu y por ello invisible. No tiene cuerpo, y aunque Él se manifestó a los hombres del Antiguo Testamento en forma visible como ángel o como hombre, estas apariciones no revelaban realmente cómo es Dios. Solo eran apariciones temporales por las que escogió hablar a su pueblo. El Señor Jesús, recordemos, como lo dice la palabra de Dios, unigénito Hijo, es el único Hijo de Dios. No hay otro Hijo como Él. Él siempre ocupa un puesto especial de intimidad con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque es uno con Dios, es igual a Dios. Así es que esta bendita persona de nuestro Señor Jesucristo ha revelado plenamente a los hombres a través de su vida y de sus palabras cómo es Dios. ¿Sí, hermanos? Y cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar a Dios.
sentían el amor y la ternura de Dios, los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plena y absolutamente dadas a conocer por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Y Jesucristo es, por decirlo de esta manera, hay una palabrita que nosotros conocemos, es la exégesis de Dios, es decir, es la interpretación de Dios, es la representación perfecta del Padre. Y final, por dos razones, hermanos. Primero, es por la relación íntima que Él goza con el Padre y porque Él es de la misma naturaleza divina del Padre. El Dios distante, incognoscible, invisible, inasequible, ha venido al mundo en Jesucristo. Y ya nada puede ser extraño para nosotros, hermanos. Lo que ha venido a la humanidad es, como lo decía alguien, es la exhibición de Dios al mundo en Cristo. Además, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enseñó con toda autoridad divina y absoluta veracidad. ¿Por qué creen, hermanos, que la enseñanza de Jesús era tan diferente de la de los escribas? Inclusive lo reconocían, ¿verdad? Y decían, es que este enseña con autoridad. Y eso que no fue instruido por un Gamaliel como Pablo, alguien instruido, ¿verdad?, en la palabra de Dios. A menudo inclusive, y eso es muy importante, hermanos, los maestros judíos de los tiempos de Jesús citaban a famosos rabinos para dar autoridad a su palabra. Pero Jesús no necesitaba hacer eso. Como era Dios, conocía perfectamente las Escrituras y su significado. Y Él era la autoridad suprema. Y cuando Él hablaba, no necesitaba citar ninguna autoridad fuera de sí mismo. Hablaba con independencia absoluta. Y no citaba autoridades ni mencionaba a expertos. Hablaba con la autoridad de la voz de Dios. Las cosas que Él enseñaba no se las inventaba Él, ni las había aprendido en las escuelas humanas. Como obediente siervo e hijo, había hablado solo aquellas cosas que el Padre le había encargado que hablase. La palabra que Jesús habló era la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Y a través de eso, hermanos, es que podemos ver cómo a través de la vida y el ministerio de Jesús, el amor y la compasión de Dios se manifestó. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Vemos sanando a leprosos. ¿Y qué decía la ley? Que no, porque se hacían inmundos. Y Jesús lo vemos tocando al leproso y sanándolo, resucitando a los muertos. ¿Sí, hermanos? Ahí vemos el amor y la compasión de Dios. Y a través de todos los milagros, que inclusive dimos un vistazo nada más así muy general, de todos los milagros de Jesús, ahí vemos este cumplimiento, hermanos, ¿verdad? Que Él obró milagros y el ejercicio de prerrogativas divinas, es decir, que lo que Él decía, lo decía con una autoridad dada por Dios el Padre, ¿sí? Y nadie le podía reprender. Nadie, inclusive llegó a un punto donde dice la Escritura que nadie le pudo ya decir nada,
que mejor prefirieron ya no preguntarle nada, ¿verdad? Por lo mismo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de confiar completamente en nuestro Señor Jesucristo. Y en esta parte de la enseñanza, ¿verdad? Cada parte es conforme a la Escritura. Y ahí voy a dejarle para ya no ver todas las citas y podernos ir, hermanos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, Andrés. Una pregunta. Se dice que Jesús platicaba mucho con Dios. ¿Perdón? Que Jesús platicaba mucho con Dios. Ajá. Él oraba mucho con él. Y él decía, mi padre me dijo esto. Entonces, por lo que comentabas ahorita que nadie le había dicho nada a él, yo creo que Dios le enseñaba todo a Jesús y por medio de él hablaba y comentaba todo lo que él decía. Sí, claro. Entonces, sí lo enseñaban, entonces lo enseñaba a Dios. Sí, yo estaba hablando en el contexto humano. Ok. O sea, pero esa era mi duda. Entonces, Ok. sí a él también, porque él también fue creciendo poco a poco. Sí, de tal claro. forma que ya después, ya casi eran uno a la par. Entonces, al principio sí tuvo que haber sido enseñado por él, ¿no? Ya después era una casi de tú a tú, ¿no? Sí, el comentario iba referido a lo que hacían los eruditos en su tiempo, ¿verdad? Que ellos tenían que citar a todos sus maestros para que ellos pudieran tener autoridad en lo que hablaban. Jesucristo no. Exacto, él tenía toda la autoridad dada por Dios. Claro está que muy seguramente, como dice la Escritura, que él creció en sabiduría. Eso quiere decir que sus papás estuvieron ahí, ¿verdad? Como a un bebé, como a un niño, y le empezaron a instruir. Seguramente tenía devocionales en su casa, ¿verdad? Leían la Escritura, la interpretaban, o sea, como nosotros, porque recordemos que no debe de escaparnos eso de nuestra mente, que Jesús fue un hombre también, ¿sí? Y él creció como todos nosotros crecemos, así de sencillo, ¿sí? Pero más bien mi comentario iba enfocado a que los estudiosos de ese tiempo tenían que citar a todos sus rabinos para que sus palabras tuvieran autoridad, ¿verdad? Como ahorita nosotros, yo no puedo llegar y decir, bueno, yo les digo esto y boom, me suelto un chorote, pero no lo sustento a través de la Escritura, porque a mí lo que me da autoridad no soy yo, es Dios, de acuerdo a su palabra. Entonces yo no tengo como Jesús él podía decir, ¿verdad? Y entonces, pero sí, en esa relación que inclusive lo decíamos hace ratito, en esa relación íntima con el Padre, pues lo que Jesús hablaba era lo que el Padre le decía y le enseñaba seguramente. Sí. Gracias, Andrés. Me ponen a temblar cuando me preguntan. Sí, César. Y ya se cansó el micrófono. ¿No? ¿Ya se acabó la pila? Bueno, Trae truco. es cuando decía, bueno, yo vi que cuando era niño Jesús iban a Nazareno, al pueblo, a la iglesia, y Jesús ahí iba también a enseñar, a aprender. Sí, inclusive algo sorprendente es que ahí se quedó, ¿verdad? En el templo y se maravillaban de todo el conocimiento que él tenía. Bueno, pues ahí vemos, ¿verdad? A sus 12 años, híjole, es impresionante. Pero pues eso da ánimos para la gente muy joven, ¿verdad? Que entregue su vida al Señor y pueda tener esa sabiduría de parte de Dios, y también la gente se pueda sorprender y digan, wow, qué sabiduría la que Dios le ha dado, ¿verdad?
Muy bien, hermanos. Gracias, César. Muy buen comentario, no me acordaba de ese pasaje. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Excelente, hermanos. Entonces vamos a terminar orando. ¿Alguien que guste ayudarnos, guiarnos en oración, hermanos? Bueno. Hermanos, entonces vamos a orar. Gracias, hermano Gabo. Mi Señor Todopoderoso, te queremos agradecer, Señor, por tu misericordia derramada sobre nosotros, que nos has permitido, Señor, estar atentos y estar recibiendo de esta palabra, Señor, que refresca y alimenta nuestro espíritu para poder, Señor, seguir creciendo en santidad, para que a través de nuestra vida recibas tú la gloria y la honra. Muchísimas gracias, Padre, por las enseñanzas recibidas. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que también, Señor, nos permitas llegar con vida a nuestro destino. Te queremos agradecer, Señor, por la vida de nuestro hermano Gabriel, que ha tomado buena parte de su tiempo, Señor, en el estudio y preparación de este estudio, que tú, Señor, le has dado las instrucciones para que la siga. Te pedimos que lo bendigas, Señor, y que también nos bendigas a todos, que podamos descansar y que los jóvenes, Señor, puedan tener un campamento con mucha instrucción y enseñanza para ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.